Seguidores de la luz, los saludo. De acuerdo a como varias personas lo solicitaron en el video pasado del primer sorteo reptiliano 2019, el día de hoy hablaremos sobre uno de los misterios más extendidos en la cultura popular de las teorías de conspiración, misterio que ha perdurado durante miles de años, manteniendo su leyenda a través del tiempo y cuyo mito sigue causando dudas a miles de personas que manifiestan se trata de algo real o fantasioso. Estamos hablando sobre la leyenda del monstruo del lago Ness. Antes de comenzar, agradecemos su suscripción al canal y sus pulgares arriba. Sin más por agregar, comenzamos. La primera referencia a la existencia de un monstruo en el lago Ness, uno de los mayores cuerpos de agua de Escocia, data del siglo VI, en el libro Vida de San Columba, donde San Columba, un misionero irlandés, en el año 565 salvó supuestamente a una persona que estaba siendo atacado por un animal que vivía en el lago. Este animal era de gran tamaño y tenía una apariencia siniestra, a semejanza de una anguila gigante. Conforme a ello, la primera referencia contemporánea de esta supuesta criatura data del año 1868 en un artículo publicado en el Inverness Courier, un periódico local escocés, en donde una pareja local logró observar como una gigante criatura extraña se movía en el lago y cuya noticia causó sensación, atrayendo periodistas lejanos para investigar el caso. Posterior a este reporte, los avistamientos continuaron al igual que le siguieron varios reportes publicados por el periódico Northern Chronicle en 1930 sobre una criatura marina que habitaba en el lago. En el año de 1933, un lugareño de nombre H. Palmer atestiguó haber visto en el lago a una criatura con una boca de entre 30 y 45 centímetros, suceso importante, porque hasta esa fecha se le consideraba similar a un pez gigante, mas no a una criatura de esas proporciones. El interés en la criatura aumentó cuando un supuesto cirujano, Robert Kenneth Wilson, tomó una fotografía en la que se aprecia una criatura con cuello largo saliendo del agua. La foto fue publicada por el diario The Daily Mail y se convirtió probablemente en la fotografía más famosa de esta criatura, a la que se bautizó cariñosamente como Nessie. Dicha foto fue la prueba más importante de la existencia de la criatura durante décadas. En el año de 1984, Stewart Campbell analizó dicha fotografía para un artículo del British Journal of Photography, llegando a la conclusión de que el objeto en la imagen debía medir entre 61 y 92 centímetros de largo, sugiriendo que podría tratarse no de un monstruo marino, sino más bien una nutria o un pájaro. Al investigar más la fotografía se descubrió que la supuesta criatura que se veía contemplada no era una forma de vida, sino más bien un submarino de juguete, al que le adicionaron una cabeza de serpiente marina. Esto se confirmó en el año de 1993 cuando Christian Spurling, yerno del creador de la famosa fotografía, en su lecho de muerto confesó el fraude que había realizado un famoso cazador, quien se hizo pasar por un supuesto cirujano llamado Robert Kenneth Wilson, enviado por el Daily Mail al lago Ness para encontrar pruebas de la criatura. En el lago, Wetherey encontró unas huellas en la orilla del lago, que posteriormente fueron clasificadas como fraude, pues resultaron ser hechas con una pata seca de hipopótamo, haciendo la burla de todos los espectadores. Lleno de ira, Wetherey planeó su venganza junto con su yerno Christian Spurling, quien diseñó el modelo de la criatura para después tomar la fotografía y dársela a Stewart Campbell, un tercero ajeno a ellos, para así no levantar sospechas. Es importante mencionar que Campbell nunca quiso que su nombre fuera relacionado con la fotografía. Así pues, la leyenda del supuesto monstruo del lago Ness quedó como todo un fraude realizado como un acto de venganza para ganar reputación y quedando archivado durante años, hasta que con el avance de la tecnología, en los últimos años, la herramienta Google Earth ha proporcionado cámaras que están vigilando siempre el lago, y han aparecido algunas fotografías que afirman la existencia de una criatura marina, pero hasta el momento no se ha comprobado que se trate de Nessie, pues resultan ser estelas de embarcaciones u objetos como troncos en el lago.
A pesar de que en los últimos años no hayan salido más pruebas a la luz de la existencia de una criatura marina viviendo en las aguas del lago Ness, miles de personas siguen creyendo en su existencia y buscando pruebas que demuestren que es real. Incluso aunque Nessie es el monstruo marino más famoso, no es la única criatura marina en el mundo, ya que en el lago Champlain, situado entre la frontera de Estados Unidos y Canadá, existe una criatura similar cuya foto tomada por Sandra Mansi en el año de 1977 hasta el momento no ha sido comprobada como un fraude, quedando a la incógnita de su veracidad. Por su parte, el continente africano tiene a la supuesta criatura Mokele Bembe, criatura a los que los lugareños le temen pues su supuesto aspecto da muestras que se trata de un monstruo marino con semejanza visual a Nessie. Ahora bien, existe una teoría en donde, de acuerdo a los flujos marítimos, las corrientes del mar tienen una abertura entre estos pasajes que permiten a la criatura marina, según las estaciones del año, poderse mover entre territorios y quedando en claro que se trata de solamente un monstruo marino. Nessie, ¿qué opinas tú? ¿Se tratará de un monstruo marino real? ¿O acaso todo sigue convirtiéndose en un fraude para ganar publicidad? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Les agradecemos su suscripción al canal. Se despide Faro Reptiliano instándoles a seguir buscando la luz. Hasta pronto.